Asambleísta, ¿cómo está? Bienvenida a La Razón Radio. Antonio y Rubén, les saludamos. Muy buenos días, Antonio, Rubén, un saludo a toda la ciudadanía que nos escucha a través de su programa La Razón Radio. Que Gracias vamos, por la invitación. claro que sí, queríamos conocer también su punto de vista acerca de estos datos que han salido de la actual administración de la gobernación allá en Santa Cruz respecto a este estado de liquidez en el que estaría la gobernación. ¿Qué nos puede decir Paola? El, en lo personal lamento mucho las declaraciones del nuevo secretario de Hacienda, que creo obnubilado por un manifiesto sesgo de orden político, sobredimensiona los alcances de unas cifras que maneja de manera inadecuada con el propósito de desprestigiar la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho. Pareciera ser que entre la gestión de Luis Fernando Camacho y el gobernador en suplencia Mario Aguilera, más que una sucesión, habría existido un cambio de gestión o periodo gubernamental, porque a diferencia de lo que hizo el gobernador Luis Fernando Camacho respecto a las anteriores, a las gestiones que lo precedieron, en el sentido de decir, miramos hacia adelante y salvo una excepción que fue un proceso penal que se abrió por un tema de publicidad en redes sociales, se asumió con lo que había, se afrontaron los problemas con los medios que se disponían y se avanzó con el propósito de darle una gestión de calidad y de eficiencia a la ciudadanía. En el caso del vicegobernador Mario Aguilera, desde el momento mismo en el que él ejerce la presión para poder asumir el cambio en la gobernación cruceña, encumbra un discurso que al parecer sus asesores le dijeron era el que lo tenía que posicionar, de decir lo que yo vaya a hacer es mejor de lo que se hizo y lo que se hizo fue esto. Sin embargo, como si fuesen con mucho ruido y pocas nueces, desde el anuncio de las famosas auditorías y búsquedas de irregularidades en la gestión de Luis Fernando Camacho, fue mucho lo que se dijo y poco lo que se hizo. Esta declaración del nuevo secretario de Hacienda, digo nuevo porque el anterior secretario de Hacienda, que a decir del nuevo parecería haber hecho las cosas de una manera catastrófica, pero lo que no entendemos es por qué lo siguió teniendo Mario Aguilera algunos meses más en gestión, acusa a la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho sobre deudas que habrían sido contraídas en un monto elevado de dinero, 281 millones, si no me equivoco, de dinero, 281 mil millones de bolivianos, perdón, y dice él de que esto generaría una situación de liquidez en la gobernación cruceña. Yo empezaba mi alocución diciéndole que más que una sucesión gubernamental parecería existir un cambio de gestión, porque por las declaraciones de Mario Aguilera y su entorno, pareciera ser que Mario Aguilera no fue parte de la gestión de Luis Fernando Camacho en el cargo de vicegobernador de este departamento. Si Luis Fernando Camacho hizo lo que la gestión de Mario Aguilera acusa, la gran pregunta es dónde estaba Mario Aguilera y por qué no salió al paso a denunciar las irregularidades que hoy invoca y que, repito nuevamente, muchas de ellas se basan en falacias, como el hecho de afirmar que la totalidad de la deuda existente sería atribuible a Luis Fernando Camacho, cuando el anterior secretario de Hacienda ha salido al paso a señalar de manera absolutamente clara que de ese monto total, en realidad son 370 millones de bolivianos los que el gobernador Luis Fernando Camacho asumió con el propósito de garantizar la continuidad de convenios que habían sido suscritos en la anterior gestión, pero respecto a los cuales no se encontraba una contraparte. Entonces, más que darle una respuesta técnica del por qué o el cómo o el para qué, yo le estoy dando una posición política de lectura de esta dinámica que ha asumido Mario Aguilera desde el momento mismo en que, avalándose en esta sentencia constitucional, pretendió asumir al cargo, hecho que finalmente termina consumándose. Y es lamentable ver de que el objetivo principal de esta gestión no es hacer gestión para Santa Cruz, no es defender a Santa Cruz de los ataques de los enemigos externos, sino continuar en ese afán de desprestigio de la imagen del gobernador Luis Fernando Camacho, que le recuerdo fue compañero de fórmula de Mario Aguilera y fue gobernador durante el periodo gubernamental en el que Mario Aguilera ejerció como vicegobernador. Paola, ahora desde que Mario Aguilera asumió el cargo, ¿qué cosas han cambiado? ¿Qué puede notar usted, incluso desde el ámbito político, pero también, digamos, administrativo? ¿Qué cambios nota usted en la administración de la gobernación allá en Santa Cruz?
Cuando nosotros hacemos la lectura de la gestión de una institución, no solo administrativa, sino también y principalmente política, como es la gobernación cruceña, la lectura que se debe hacer debe ser una lectura en consecuencia híbrida. No solamente podemos hablar de la administración gubernamental en sentido técnico, sino también de la posición política que asume una institución, valga la redundancia, política como es la gobernación cruceña. Creo que la gobernación cruceña ha sido neutralizada desde el punto de vista de resistencia, de reclamación, de reivindicación, de lucha por los intereses del departamento de Santa Cruz, y esa era parte del afán sistemático que ha existido desde el momento mismo en que Luis Fernando Camacho gana las elecciones, gana democráticamente el puesto de gobernador titular electo del departamento de Santa Cruz, y luego vienen una serie de acciones emergentes precisamente de su secuestro que han sido reclamadas por los propios ciudadanos. Una de ellas ha sido, por ejemplo, de cierta manera el adormecimiento, diríamos yo, de la lucha desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que ahora ya viene acompañada por cierto adormecimiento de lucha política desde la gobernación cruceña. Nuevamente repito, y lo digo porque estoy cerca de la gestión, trabajamos en la misma institución, y fueron muchos los anuncios y la guerra sucia que se emprendió desde el círculo de interés de Mario Aguilera en el momento en el que él, repito, decide sujetarse a esta sentencia constitucional y reclamar el cargo de gobernador en suplencia, o lo que él más llama gobernador en ejercicio. Y este afán de desprestigio precisamente era para marcar un antagonismo entre un antes y un después, pero ahora Mario Aguilera se topa con la realidad, y la realidad es que si la gobernación cruceña tiene una suerte de iliquidez o falta de solvencia económica, no es por la deuda contraída por Luis Fernando Camacho, que repito, y esto no lo dice el secretario de Hacienda, y no lo dice de mala fe porque estoy absolutamente segura que lo conoce, que de ese monto total del que habla, de la deuda existente, es mucho menos que el 20 o 30% lo que le corresponde a Luis Fernando Camacho, tomando en cuenta además el breve periodo de gestión que él asumió, ¿no? 2 años y medio y poco más. En consecuencia, mientras la situación de redistribución de recursos económicos continúe bajo el esquema en el que está, me refiero a que tengamos un pez grande, que es el gobierno central, el gobierno nacional, que se lleva más del 85% de recursos del presupuesto general del Estado, y tengamos una gobernación que recibe menos del 1%, por supuesto que la gobernación cruceña no va a poder atender todas las necesidades que la ciudadanía demanda. Pero este no es un problema propiciado, generado por Luis Fernando Camacho. Al contrario, la gestión de Luis Fernando Camacho incluye como su propuesta de gobierno la realización del censo y la suscripción de un pacto fiscal que va a permitir de cierta manera equilibrar estas diferencias groseras que existen de distribución de recursos económicos para poder encarar con mayor responsabilidad y eficacia las competencias que en el marco constitucional les están asignadas a los gobiernos autónomos departamentales, en este caso la gobernación cruceña. Entonces, creo que más allá de los anuncios formales y del antagonismo que pretendió sembrar el entorno de Mario Aguilera a partir de un antes y un después en su asunción, no han existido cambios trascendentales, y es sencillo. Bueno, Mario Aguilera, así como tampoco la tenía Luis Fernando Camacho, no tienen una varita mágica para decir, bueno, aquí hay recursos económicos, no hay recursos económicos, y esto es lo que se puede hacer, o aquí van a haber recursos económicos y de esta manera vamos a encarar la gestión, ¿no? Parecería ser una suerte de lamentaciones lo que hace el nuevo secretario de Hacienda, ataca la gestión de Luis Fernando Camacho, no dice que el problema de la liquidez también se debe a factores que son ajenos a la voluntad de los gobernantes locales, como es el tema del precio de los hidrocarburos en el mercado internacional, la falta de producción de gas y por ende la falta de asignación de recursos a este y otros departamentos por el impuesto directo a los hidrocarburos, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que existe un afán malicioso de dañar la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho y poca madurez para afrontar la realidad y develar los verdaderos problemas de fondo que afectan la gestión no solo de la gobernación cruceña, sino de la universidad pública, como es la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y por supuesto los gobiernos locales. Paola, ya en el informe de confiabilidad
el inicio de la misma gestión de Mario Aguilera se ha detectado 40 irregularidades, según dijo el mismo Mario Aguilera, que incluso algunas de ellas rayan con el ilícito. Ahora, hablando con Sorik en la Razón Radio, nos informó de que han habido 3 factores para esa crisis. Admite de que el IDH ha bajado para la región 1.030 millones de bolivianos en 2022 a 761 millones en 2023. Obviamente eso tiene consecuencias en la gestión administrativa de la gobernación, pero llamó la atención que se haya observado mala planificación en la gestión administrativa y también una sobrecontratación de personal. ¿Qué criterio tiene de esto, asambleísta? Primero tengo que corregir, y lo corrijo no por un afán de imponer mi versión sobre la suya, sino por un sentido de responsabilidad para con la ciudadanía. No existe un solo documento oficial de la Gobernación cruceña y de la Auditoría General que utilice el término al que usted acaba de hacer referencia y que de manera reiterativa, precisamente en ese afán discursivo de desprestigio, el gobernador en suplencia Mario Aguilera y su entorno utilizan. No hay un solo papel en la gobernación cruceña que hable de 40 irregularidades. No la hay. Entonces no es correcto hablar de irregularidades cuando irregularidades no es el término ni técnicamente apropiado ni fiel a la verdad, a la realidad que existe del trabajo emergente de esa auditoría. Y se lo digo porque nosotros como Asamblea Legislativa Departamental estuvimos frente a frente con el auditor general de la Gobernación cruceña y la suscrita precisamente en este afán de poder transparentar la información a la ciudadanía, le pregunta, señor auditor general de la Gobernación cruceña, el término que ha utilizado el gobernador en suplencia Mario Aguilera de 40 irregularidades, ¿es correcto? ¿No es correcto? Y en su caso, ¿por qué es o no es correcto? Y el auditor, como no podía ser de otra manera, señaló expresamente, y me remito a las grabaciones que tengo en mis redes sociales, no son irregularidades, son observaciones. Y precisamente son observaciones porque son subsanables. En consecuencia, no es correcto hablar de 40 irregularidades. Es una irregularidad, por ejemplo, olvidarse de ponerle stickers a un activo fijo que hay y que físicamente se ha constatado su existencia en las instalaciones de la gobernación, no es pues una irregularidad, es una observación pendiente de subsanar. Entonces, yo creo que no es correcto pretender posicionar versiones de sesgo político, de afán de desprestigio, como una verdad irrefutable frente a la ciudadanía. Si este informe de auditoría haya tenido 40 irregularidades, como usted refiere, seguro que mucha gente ya estaría pues presa, ¿no? Seguro que si ese informe de auditoría haya establecido que más del 50%, como dijo en su momento el gobernador en suplencia y su entorno, de recursos de la gobernación se haya destinado al pago de sueldos, seguro que ya habría también gente presa y el propio Luis Fernando Camacho ya tendría, como dice, una raya más al tigre, otras detenciones preventivas más por esto que irresponsablemente se acusa como irregularidad y en los hechos son observaciones pendientes de subsanación. Como le dije, fueron muchos ruidos y pocas nueces. Han pasado ya casi 3 meses desde que el gobernador en suplencia asume la gobernación. Si han existido hechos irregulares, estos hechos irregulares tienen que ser individualizados, tanto en su base fáctica como en cuanto a la mención de sus autores. Y eso es lo que no se ha visto, eso es lo que no se ha escuchado. Y repito, existe un afán que yo realmente repelo, rechazo, porque creo que no es saludable ni para la lucha política cruceña, ni tampoco es decente para quien fue tu compañero de fórmula en algún momento hacer este tipo de declaraciones que solo buscan manchar el nombre de las personas y creo yo tal vez en el afán de posicionar un liderazgo que asume como obstáculo el tener a Luis Fernando Camacho preso y como gobernador titular, aunque ya no en ejercicio del departamento de Santa Cruz. Asambleísta, igual seguramente Mario Aguilera diría, tampoco es leal que un compañero de fórmula lo tilde de golpista como también de traidor, como escribió en su carta Luis Fernando Camacho. Yo le recuerdo, asambleísta, que sí,
de las palabras del gobernador en suplencia salieron esto de las 40 deficiencias e irregularidades, algunas de ellas incluso delictivas, cuando el 27 de febrero presentó este informe de auditoría. Claro, yo se lo estoy diciendo, si no es usted entiendo. el que se inventa el término, es Mario Aguilera y su entorno quienes empiezan a hablar de irregularidades, cuando repito, en los papeles, y si quiere se lo paso a través de producción, el documento habla de 40 observaciones, y ese es uno de los tantos detalles que yo pregunté en ese informe que da la auditora general ante el Pleno de la Asamblea Legislativa Departamental, y precisamente pregunto, porque en esta conferencia de prensa que se convoca con bombos y platillos, resulta que lo que se hace es brindar un informe de 40 observaciones emergentes de una auditoría, subsanables muchas de ellas, y hasta la fecha, pues digo yo, si serían 40, si de las 40, unas 5, 10 o 20 fueran con indicios de la comisión de delitos, ya estaría pues la gente presa, ¿no? Han pasado más de 2 meses desde que salió esa auditoría, y si hasta la fecha el anuncio se quedó en anuncio y no se tradujo en acción, es porque pues esas observaciones en realidad son observaciones y no son irregularidades como malas las menciona el gobernador en suplencia Mario Aguilera, y yo creo que tampoco podemos pues brindarle el 100% la veracidad de lo que una persona dice, ¿no? Yo, por ejemplo, no le pido a nadie que me crea, de hecho, mejor le pido que constate para que crea que lo que estoy diciendo es verdad, pero no porque el vicegobernador Mario Aguilera diga que esas son irregularidades, se tiene que posicionar como una verdad irrefutable, ¿no? Yo se lo repito porque el auditor fue, brindó su informe al Pleno y dijo, no son irregularidades. Si a partir de una auditoría especial efectúe una investigación profunda sobre un hecho en particular de estas 40 observaciones, se detectan irregularidades, esa es otra cosa. Pero eso es algo que todavía no ha sucedido. Se tienen que hacer auditorías especiales seleccionando de estos 40 puntos cuáles son los más relevantes. Pero es inadecuado y es hasta irresponsable llamar irregularidad a lo que en los hechos hasta este momento, por lo menos, es una observación. Seguramente que si se investiga o se llega a descubrir algo más, pues ya tendrá que cambiar la percepción respecto a aquello, ¿no? Claro. Pero no es correcto llamar irregularidad a lo que es una observación, por mucho que el gobernador en suplencia Mario Aguilera lo diga. Paola, permítame una última pregunta relacionado con lo político. Nos decía durante la entrevista de que usted ha visto que como que el Comité Pro Santa Cruz dio un paso atrás y que ahora va a seguir ese mismo camino la gobernación. ¿Percibe usted de que Santa Cruz va a ceder un poco en esa posición que ha tenido siempre frente al gobierno, de ponerse al frente, digamos, de ser un escenario contestatario al gobierno central? ¿Percibe usted que ahora Santa Cruz como que va a ceder un poco por esto que nos dice de la gobernación, del Comité Pro Santa Cruz? No, para nada. Santa Cruz es mucho más que algunas instituciones. Santa Cruz es la gente que se reúne a los pies del Cristo Redentor. Santa Cruz es más de 1,5 millones de cruceños que ha estado presente en las calles, asumiendo un rol protagónico y determinante en las luchas cívicas. Santa Cruz es ese pueblo que se levantó airoso el 2019 frente al intento de fraude electoral, el que salió a las calles a luchar por un censo que finalmente se termina realizando en beneficio de Bolivia toda, y que incluso da lugar a que como represalia en ese afán discursivo el director nacional del INE diga que del departamento con menor cultura democrática en materia de censo es Santa Cruz, que me parece un absurdo, pero bueno, es lo que he venido escuchando de manera reiterativa. Santa Cruz es mucho más que que algunas instituciones, y de hecho las instituciones deben reflejar el sentir del pueblo cruceño. Aquí se ha dado una suerte, y esto creo que ya es digno de un análisis más profundo. Hay una suerte de distanciamiento, hay una suerte de disociación entre los anhelos del pueblo cruceño, las luchas pendientes de reivindicar y el rol o consigna con la que se han estado manejando sus instituciones. Y voy a hablar de 3 instituciones en concreto, las más importantes en términos políticos, diría yo. La alcaldía de la capital, del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Incluso se ha promovido un proceso de revocatorio que ustedes bien conocen, que a decir de sus organizadores por unos temas de
logística no llegaron a prosperar porque había que hacer notaría los libros y se requería mucho dinero para tal efecto. Pero dice que las firmas finalmente se llegaron a recolectar. No doy fe de eso porque me sujeto a la versión que dan sus organizadores. Tenemos luego el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que es innegable, por mucho que el presidente del Comité Cívico del Pro Santa Cruz salga al paso a atacar a Creemos, que me parece es un hecho inédito, es primera vez que yo veo que un Comité Cívico Pro Santa Cruz es utilizado para atacar una organización política, en este caso Creemos, y repito, la gente es la que deslegitima constantemente la gestión, porque no refleja la forma en que Santa Cruz siempre ha encarado sus luchas, con valentía, con coraje, con determinación, con firmeza, con posiciones claras y no tibias entre si se hace o no se hace. Y ahora tenemos la gobernación cruceña, ¿no? A mí no me queda duda de que definitivamente en cuanto a defensa política del departamento, hay un antes y un después, desde el momento mismo en que Luis Fernando Camacho deja de ser de gobernador del departamento de Santa Cruz. Y no le voy a decir deja de estar en libertad, porque Luis Fernando Camacho igual es un caso inédito que incluso estando de la cárcel sigue luchando por la defensa de este departamento. Y ese fue el mal cálculo que hizo el gobierno nacional. El gobierno nacional creo que esperaba o que Luis Fernando Camacho, anoticiado por fuentes informales que iban a llevar adelante un operativo para secuestrarlo, huya. Eso era lo que esperaba el gobierno, no sucedió, se cae su primer plan. Y en segundo momento el gobierno pensó de que metiendo a la cárcel a Luis Fernando Camacho iba a neutralizarlo, iba a poder callarlo, o en el caso que creo yo debe ser la fantasía del gobierno nacional, que Luis Fernando Camacho pacte con el gobierno por su libertad, y es algo que él lo ha dicho, y todos los que pertenecemos a esta organización política nos sentimos orgullosos de que así sea, de que independientemente de las circunstancias, violaciones y abusos que sufre de manera constante en su condición de privado de libertad, no va a negociar con el gobierno nacional. Entonces, incluso con Luis Fernando Camacho preso, creo que la gobernación cruceña en la gestión de Camacho ha sido mucho más categórica, mucho más firme, con una orientación política clara, definida, que lo que ahora es la actual gestión, ¿no? Yo, por ejemplo, hasta ahora, en los 3 meses, y no signifique que sea, diremos, a ultranza parte de una forma de hacer política confrontacional, pero creo yo que es inevitable que un líder cruceño, bajo el esquema en que política y administrativamente se ha venido organizando Bolivia, donde tenemos un gobierno central que pretende absorber a costa de lo que sea el valor político, social, económico de los gobiernos subnacionales. He escuchado hasta ahorita decir una sola palabra en contra del gobierno, y no es pues que tampoco el gobierno le esté haciendo las cosas de maravillas, ¿no? Habrá cosas buenas, seguramente no las puedo yo individualizar, pero hay muchas cosas malas y no tenemos un posicionamiento político de la gobernación. Porque entiéndase que la gobernación, repito y con esto concluyo, no es pues como un banco, como una empresa, donde todo es puramente administrativo. De hecho, lo menos, creo yo, trascendental o significativo de la gobernación por una cuestión de manejo de recursos económicos ínfimos es la gestión administrativa que se puede hacer. Es importante, sí, es importante, pero no es trascendental. La gobernación no tiene tanta plata como para hacer gestión a partir de obras, ¿no? La posición política de la gobernación es fundamental, y creo que eso Luis Fernando Camacho siempre lo ha manejado muy bien en el sentido de responder a las expectativas ciudadanas. Y les gusta o no les gusta a algunos, pues Santa Cruz es un pueblo de lucha, ¿no? Y a partir de luchas cívicas, reivindicaciones cívicas, ha conseguido lo que tenía. Así que, bueno, esperemos de que estas instituciones que acabo de nombrar sepan lecturar el anhelo del pueblo cruceño, porque quedan muchas luchas pendientes por librar, el tema del censo, el tema del pacto fiscal, y las autoridades debemos estar a la altura de lo que la ciudadanía cruceña espera. Repito, más allá de sus autoridades y más allá de las posiciones temporales que asuman políticamente ciertas instituciones.